Buenas tardes, hoy tenemos la suerte de tener a un buen amigo, a un buen mentor, que es Nacho. Y nada, gracias Nacho por sacar este tiempecito, ¿no? Para estar conmigo y con nosotros hoy aquí. Y como sabes, la pregunta de salida es un poco compleja, ¿no? Es demasiado abierta tal vez, pero si alguien no te conoce, ¿no? De la gente que te va a escuchar o te va a ver, ¿quién es Nacho? ¿Cómo definirías a Nacho? Bueno, buenas tardes, Rodri. Para mí es un placer compartir contigo un rato. Prefiero charlar de forma cara a cara, pero siempre también esto es un buen sustituto para charlar y profundizar sobre temas que a los dos nos apasionan, ¿no? ¿Quién es Nacho? Bueno, pues esa es una pregunta filosófica importante, ¿no? Eh, Hombre, Nacho es una persona normal, ¿vale? Es una persona normal que nace en una familia normal. Mi padre era militar, somos seis hermanos, soy el pequeño de los seis, además. Ninguno de los anteriores es militar, pero yo opto por esta carrera y esta profesión, ¿no? Y la verdad es que ha sido un regalo que me ha dado la vida poder dedicar al servicio en la milicia pues más de 40 años, ¿no? Sin duda el ejército me ha dado mucho más de lo que yo he dado y yo creo que he dado mucho y mi familia ha dado mucho, pero sin duda eh, ahora que me empieza a dar el sol en la espalda y voy mirando para atrás con ánimo de ver qué cosas he hecho, sin duda el ejército ha sido un tema fantástico, ¿no? Desde el punto, pues, luego si quieres hablaremos de detalles, ¿no? Desde el punto de vista personal, soy una persona que está casada desde hace un montón de años con la misma mujer, lo cual es fantástico, me da mucha seguridad, mucha estabilidad, mucho amor, sin duda. Y nuestro gran orgullo de los dos son los tres hijos que tenemos. Así que miro a mi entorno, bueno, miro el camino que he recorrido y siempre se puede mejorar, pero estoy bastante satisfecho, la verdad. Y todavía me quedan, espero que muchas cosas por hacer, y sobre todo contigo, Rodri, como este podcast. Qué bueno. Qué bueno, Nacho, y gracias, ¿no? Ahora que no me escuchas, diré a la gente que está escuchando este podcast que tenga suerte de compartir contigo muchas conversaciones, ¿no? De estas que comentas de cara a cara, ¿no? De inquietudes, incluso hemos compartido también algunos clientes, ¿no? Que más que clientes son compañeros de viaje, ¿no? Porque ya no sabe uno cuánto aporta y cuánto se lleva de esa experiencia, ¿verdad? Pero fíjate qué bonito, ¿no? Porque esta pregunta es muy abierta, muy filosófica, pero fíjate las verticales que has abierto, ¿no? Tu vida profesional, ¿no? El ejército, que sé lo que significa para ti, tu vida familiar, y esto que me sueles decir a menudo, ¿no? Del sol en la espalda, que como bien dices, ojalá tengamos tú y yo muchísimos años en nuestras familias para seguir profundizando en esto que tanto nos gusta, que parece que no tiene fin, ¿eh? Que cada vez que uno coge un libro nuevo o tiene una formación nueva, yo creo que seguimos con esa mente de aprendiz, ¿no? Y esa curiosidad constante, ¿no? Fíjate que la siguiente pregunta em, tiene que ver con una pequeña tarita que tengo, ¿no? Que ya hemos compartido varias veces, que es la definición que tiene cada persona de alto rendimiento, ¿no? Porque bien es cierto que cuando te compartí unas veces que hemos estado hablando, ¿no? De que esta etapa que llevo ya prácticamente 6 años, hago en agosto, uno de los objetivos que tenía era cómo yo esto que he vivido, ¿no? En el deporte, ¿no? En la cantera, luego en la universidad, luego en las empresas que tuve la suerte a las que serví, ¿no? O este periodo de emprendimiento o siendo autónomo, cómo ha ido variando mi concepto de alto rendimiento y cómo esa vocación, otra cosa que compartimos, esa vocación de servicio, de cómo ofrecer herramientas de alto rendimiento, de productividad, honestas, coherentes, gente con los que nos vamos cruzando por el camino, ¿no? Y de las que vamos aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces la pregunta que sale aquí es, para Nacho, ¿qué es el alto rendimiento, ¿no? Si tuvieras que definirlo, Nacho, ¿qué entenderías por alto rendimiento? O tal vez cambiarías el concepto. No, fíjate, vamos a ver, si hacemos una aproximación rápida al concepto, sin duda, pues en una persona o en un equipo es lograr unos resultados excepcionales o muy por encima de la media de manera sostenida, ¿no? Eso parece que es el concepto de alto rendimiento, algo que dices, bueno, pues puede ser de manera sencilla, desde luego no lo es, ¿no? Nosotros, como sabe Rodri, tenemos un modelo en el ejército que luego hablaremos, pero sí que tiene unos fundamentos. Y quiero detenerme un poquito ahí para que veáis un poco, para que entendáis, o cuando tú lo conoces, que nuestros oyentes puedan entender cómo vemos el alto rendimiento, ¿no? Decimos que cualquier organización que tiene que lograr objetivos, cualquier organización y uno mismo tiene que lograr objetivos, o un grupo pequeño como pueda ser una familia o una gran organización tiene que lograr objetivos, tiene que trabajar con dos mundos distintos, ¿no? El mundo de los recursos, el mundo de lo que empleas para el logro de esos objetivos. Ahí tienes las instalaciones, el recurso económico, el recurso humano, un montón de cosas, ¿no? Este es el mundo de las bases de datos, de los Excel, de todo este tipo de cosas, ¿no? Luego tienes otro mundo.
que como hemos estado tanto tiempo en el primero, se nos ha olvidado el segundo, que es el mundo de las personas, allí donde influimos para lograr los mismos objetivos que en el caso anterior, ¿no? Este es el mundo de la comunicación, el mundo de la madurez, el mundo del compromiso, el mundo de la comunicación, de la autoridad, del mundo de los intangibles, ¿no? De todos esos intangibles. Y hay un tercer mundo, el tercer mundo que es el mundo de los valores, que es el que da sentido a los dos primeros. Es el mundo del propósito. Realmente tener un propósito claro en una organización es la estrella polar del mundo de lo tangible y por otro lado es la guía para la fidelización del talento, para el compromiso de nuestra gente en la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Saber entender esos tres mundos, saber entender y manejar esos tres mundos es la base inicial para lograr los equipos de alto rendimiento. Si utilizas solo la parte tangible, nunca vas a lograr los equipos de alto rendimiento. Si empiezas a tocar el mundo de los intangibles, de la comunicación, de la autoridad, etcétera, etcétera, vas a hacer pasos significativos, pero realmente hacer entender a tu equipo que existe un propósito por el que merece la pena trabajar y un propósito que va más allá de los intereses particulares, empiezas a tener claro la composición o la esencia del equipo de alto rendimiento. Aquí hay muchos más detalles, ¿no? Pero esta para mí, Qué bueno. entender los tres pilares que nosotros hablamos, los tres pilares de nuestro modelo K2, o sea, lo tangible, lo intangible y los valores, para mí es la esencia de entender todo esto, ¿no? Fíjate, Nacho, muchas gracias, ¿no? Antes hablabas, ¿no?, dentro de esa definición tan compleja, ¿no?, del alto rendimiento como esa sostenibilidad en el tiempo. Pues qué complejo hoy en día con este cortoplacismo, ¿no? Con esta rapidez, con estos entornos que vivimos, sostener esto. Y ahora estos tres pilares, ¿no? Este triángulo que nos ofreces de lo tangible, lo intangible y el propósito que me suena a otro concepto que me has regalado varias veces, que es la trascendencia, ¿no? Fíjate que hay un autor, el cual nos gusta mucho a los dos, ¿no? Que es Viktor Frankl, ¿no? En ese libro El hombre en busca de sentido. También tiene otro libro menos conocido, De todo empezó con el sentido, algo así se titula, ¿no? Y este hombre, entre otras cosas, crea la logoterapia, la terapia basada en sentido. Yo te puedo confesar hoy aquí en directo, aunque ya te lo he confesado muchas veces estos años, que mis grandes crisis suelen ser de dos formas. Una, por un gran miedo a la pérdida de gente que quiero y no puedo estar a la altura de estar por y para ellos, ¿no? Esta es una. Y la otra es que tiene mucho que ver con perderse uno mismo cuando no tiene un propósito claro, ¿no? Y fíjate qué interesante que saques esto, porque la primera vez que te lo escuché, cuando me invitaste a tu casa, por entonces a una de tus casas, ¿no? A esa escuela de liderazgo y guerra, eh, hay algo que recuperó en mí un poquito la fe, ¿no? Porque por entonces había perdido un poco con todo el cariño, ¿no? Algunas organizaciones donde había estado que me habían tratado muy bien y yo creo que habíamos hecho un buen trabajo, pero echaba en falta esos dos componentes que comentas en ocasiones, ¿no? Los valores y la parte trascendente tan necesaria en el ser humano, ¿no? Y no sé si estamos ahora mismo en una crisis, ¿no? Y esto no es la verdad, es un punto de vista, en una crisis de sentido, en una crisis de que todo el ser humano necesita un propósito y un sentido claro para que sus acciones, ¿no? Vayan dirigidas a un fin. Y la pregunta es, ¿qué sucede cuando nos quedamos sin propósito y sin sentido? ¿Qué sucede cuando un equipo se queda sin confianza o no puede confiar, ¿no?, en su líder, ¿no? O en su sociedad, ¿no? O en su entorno, ¿no? Se me abren estas preguntas escuchándote una vez más, Nacho, porque fíjate que lo que nos acabas de regalar, totalmente de acuerdo con ello. Y ahora te preguntaré un poquito más, ¿no?, sobre ese modelo K2 que tanto habéis trabajado, pero creo que como aperitivo de salida es interesante no olvidar lo tangible, si te he entendido bien, lo intangible, esa parte propósito trascendental, que bajo mi punto de vista, como bien comentas, y te devuelvo la pregunta, ¿crees que un ser humano puede vivir en el medio y largo plazo sin esta tercera variable que nos acabas de comentar? ¿Crees que un equipo puede seguir cohesionado en el tiempo sin tener ese objetivo común, ese propósito común y esa vocación de servicio por el otro? Un fin mayor, como hablaba Simon Sinek también, ¿no?, que es otro autor que también te gusta bastante. Yo creo que sinceramente no. O sea, sinceramente no. Yo creo que hay que tener un propósito y además te voy a decir dos cosas. Fíjate, hace Kobe tiene una frase que me impactó una vez que la escuché y que la leí y vamos, la hago mía, la siento como mía cuando dice, nos pasamos la vida escalando la escalera del éxito y cuando nos damos cuenta
o cuando llegamos arriba nos damos cuenta que está apoyada en la pared equivocada. Brutal. Eso es no tener claro el propósito, ¿no? Siempre hay tiempo de cambiar la escalera de pared, ¿no? Pero hay que saber alinear el éxito, la felicidad, el éxito con el propósito, visto que es apoyar la escalera en la pared adecuada, ¿no? Frenkel habla de vacío espiritual, o sea, no, perdona, vacío existencial, ¿no? Que llegas arriba y te das cuenta que todo lo que has hecho no has podido tener mucho éxito, has podido tener mucho reconocimiento exterior, te han podido dar muchas palmadas en la espalda. Fenomenal, ha sido el eje o el centro de todas las reuniones sociales, pero sabes que te falta algo. Sabes que te falta algo. Y ese algo es el propósito. Y además, el propósito tiene que ser de servicio. Sinek en su obra también, que se llama El juego infinito, habla de la causa justa, si no recuerdo mal, que es el propósito. Realmente, si lo lees entre líneas, es el propósito y dice que tiene varias características, ¿no? Eh, la primera es que es positivo, que tiene que ser positivo, no puede ser destruir, tiene que ser construir, colaborar, contribuir, ¿no? La segunda, que así que estoy hablando de memoria y como ya soy mayor, puede que se me olvide alguna, ¿eh? Pero bueno, la segunda es que tiene que ser inclusivo. O sea, yo lo tengo que leer y tengo que decir, yo quiero pertenecer a eso, ¿no? La tercera dice que tiene que ser de servicio. Es decir, que el beneficiario de parte de ese propósito tiene que estar fuera de la organización. ¿Vale? Fíjate, el propósito, o sea, el beneficiario de ese propósito tiene que estar fuera de la organización, ¿no? Luego dice también que tiene que ser, que no puede ser, o sea, que tiene que ser permeable a cambios temporales, es decir, que tiene que ser infinito esto y que tiene que ser como una utopía, que nunca se pueda llegar, ¿vale? Para poder siempre estar progresando hacia él. Pero me quedo con la idea del servicio. Eh, un propósito no puede ser egoísta. ¿Visto? No puede ser egoísta. Tiene que ir más allá de eso. Tiene que tener un beneficiario que esté fuera de la organización, ¿no? Está claro que el ejército lo tiene y muchos de los trabajos, estoy dando clase de formación a mucha gente, tengo la suerte de que a alguien le gusta escucharme y siempre reflexiono con ellos de vuestro trabajo tiene propósito. Lo que tenéis que hacer es pensarlo. Tenéis que encontrar la motivación en ese propósito. El otro día estaba con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el Ayuntamiento de Madrid, con gente de Calón, con un montón de organizaciones que digo, pero darle vuelta, porque vosotros tenéis un sentido y tenéis que pensarlo, porque el valor de vuestro trabajo no está en lo que ganéis ni en lo que disfrutéis con el trabajo, está en el servicio y en la contribución que dais a los demás. Si realmente nuestra sociedad, la sociedad actual, tuviera más sentido de servicio, y digo un servicio con mayúsculas, no estaríamos donde estamos, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Fíjate qué interesante esto que comentas, ¿no? Porque otra vez yendo a Viktor Frankl, una cosa que nos deja en ese libro, ¿no? Uno de ellos, El hombre en busca de sentido, es que él dio cuenta que había gente que no podía morir porque no podía morir. Y en ese no podía morir era porque pensaba que esa vocación de servicio de la que estás hablando, había alguien esperándole fuera para cuidar de él o de ella, ¿no? Una abuela, un niño enfermo, su pareja. Claro, es curioso cómo a nivel fisiológico el cuerpo no se permite morir cuando tu propósito es más grande que tú, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Porque vemos lamentablemente también esto en otros casos, ¿no? Una pareja que llega a ancianos juntos y cómo se ve que cuando una de las partes fallece, la otra persona en ocasiones no tarda mucho en fallecer, ¿no? Porque esto es algo muy interesante, ¿no, Nacho? Y fíjate esto último que comentabas, un entorno a veces hostil, ¿no? Permíteme que ponga esta palabra, aunque no sé si es real o irreal, ¿no? Pero depende de los medios de comunicación, depende dónde pongas el foco, puedes ver que la vida es más o menos hostil, ¿no? Pero bien es cierto que eso nos lleva a veces a un mecanismo de supervivencia. Y no sé si en el mecanismo de supervivencia el ser humano tiene en cuenta en prioridades la vocación de servicio o el sálvese quien pueda, ¿no? Esto lo hemos hablado tú y yo varias veces, ¿no? Cómo lo vemos en organización, lo vemos en diferentes lugares, como cuando realmente la sensación del ser humano es sobrevivir a cualquier precio, ese sálvese quien puede es capaz de arrastrar todo, ¿no? Entonces, fíjate que tal vez, no sé si esto me lo compras, pero esa vocación de servicio, aparte de todo lo demás, sería un antídoto
tal vez a que el ser humano saque esa parte a veces negativa de sí mismo, ¿no? Es decir, cuando, no, pongo un ejemplo muy sencillo, vamos en coche, igual un día vas con prisa, vas a ver a un cliente que haya salido con tiempo y hay alguien delante que no te lo está poniendo fácil por el motivo que sea. Es muy diferente no aplazar el juicio y pitar, ¿no? A pensar, puede ser mi madre, puede ser mi padre, puede ser mi hermano, puede ser mi mujer. Voy a tratarles como yo trataría a un ser querido, ¿no? Claro, pero Claro. aquí entra lo que hemos hablado siempre, ¿no? La necesidad de ese espacio y se está perdiendo. Entonces, gracias por traer esto, porque creo que esa, bueno, y te plantearía, ¿no? ¿Cómo alguien que te escuche o que no se escuche, o estas, la CNMV, ¿no? O el Ayuntamiento de Madrid, o otros tantos clientes a los que has dado servicio, ¿no? Desde este lugar que ocupas hoy, que luego hablaremos, ¿cómo les invitas a reconocer ese propósito, su vocación? ¿No? Si alguien nos está escuchando y dice, no, mi trabajo no ayuda a nadie, ¿no? O lo que hago no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos este tema, Nacho? Mira, sinceramente charlándolo, o sea, es que Qué bueno. hay una frase que también, bueno, fue un segundo jefe, un jefe de Estado Mayor americano, el Parlamento americano, dijo algo así como, dice, para defender los valores de la actual sociedad liberal, dice, los militares no podemos actuar con los valores de la propia sociedad liberal. Tenemos que actuar con unos valores que son mucho más demandantes, que son los del campo de batalla, ¿no? Entonces yo hago un paralelismo y a cualquiera que me esté escuchando le digo lo mismo, digo, esos son los militares, pero vosotros sois iguales, vosotros sois iguales. Para defender o sea, para trabajar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no te sirven los valores de la sociedad liberal actual. Para llegar al espíritu de servicio que tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores o cualquier organización, necesitamos los valores del espíritu de servicio. Estamos empobreciendo cualquier organización cuando solamente la vemos desde el punto de vista económico o cuando la vemos desde el punto de vista del trabajo. Engrandecemos la organización cuando la vemos desde el punto de vista del servicio que aporta. Lo que pasa es que tenemos que pensar que allí donde trabajamos, cualquier organización, estoy trabajando también para otra de tema de residuos, que le estoy diciendo, vosotros aportáis mucho a la sociedad. No motivéis solo por el dinero o porque vuestros camiones son fantásticos para la recogida del residuo. Vosotros estáis haciendo una labor fantástica a la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces no lo reflexionamos. Yo trato de llevarles a esa reflexión y que salgan entendiendo que, como les digo, de verdad que si solo trabajas por pasta, tu vida es muy pobre, ¿eh? O sea, tu vida es muy pobre, ¿eh? Como Muy digo yo, o interesante. sea, hablamos del centro de gravedad de la motivación, ¿no? Y del centro de gravedad puede estar en el dinero, el centro de gravedad puede estar en el puesto de trabajo y en el trabajo en sí, o el centro de gravedad puede estar en el servicio y los valores, ¿no? Digo, si tu centro de gravedad está en el dinero, o sea, tu centro de gravedad de la motivación no te están motivando, te están comprando. Sé sincero, te están comprando. Si tu centro de gravedad está en el puesto de trabajo, eres un entusiasta que te lo pasas fenomenal. Realmente, si tú quieres ser una institución de servicio, me da igual, te llames como te llames, tienes que poner el centro de gravedad en lo que aportas a la sociedad, ¿no? Eso es un poco el guión que normalmente utilizo, luego siempre hay debates interesantes y Total, discusiones y tal, ¿no? total, Nacho. Fíjate que una cosa que hace unos años, no sé ni dónde leí o quién me lo dijo, pero esto no es mío, como muchas otras cosas, ¿no? Em, aquello que no das, te lo estás robando a ti. No, cuando se monta este debate, es que no me pagan para hacer esto, ¿no? Yo a veces les cuento parte de mi vida personal, que es la que mejor conozco, ¿no? Y les digo, mirad, yo por los motivos que sea, en mi casa siempre ha habido valores castellanos, soy hijo mayor en mi caso también, y adquirí unos roles de cuidado y estar a la altura, a veces yo creo que no demasiado equilibrados, ¿no? Pero que también me han convertido en la persona que soy. Pero yo intento comunicarles, hay días que he dudado, porque en estos años también he podido ver lo mejor y cositas, no igual no lo peor, pero cosas malas del ser humano. Y a veces uno duda si entregar y dar. Hasta que un día descubres, y como esa parábola de los talentos, que lo que te ha sido dado no es para ti, nunca fue para ti. Es que esta conversación que estamos teniendo nos llevaremos cosas, estoy convencido. Yo ya estoy aprendiendo de nuevo una cantidad de cosas de ti brutales, pero es que igual no es para nosotros esto, es para la gente que lo escuche. Y esto es lo bonito. No sabemos quién le va a escuchar o si se va a aportar valor, pero lo que depende de nosotros es sacar esta hora, en este verano madrileño, digamos, caluroso, ¿no?
para traer parte de lo que hemos aprendido por si le sirve a alguien, ¿no? Entonces, fíjate, Nacho, qué interesante. Es que llega un momento que te acabas dando cuenta que esto nunca fue para los demás, ¿no? Y que realmente cuando no lo estás dando, te lo estás negando a ti, el primero, ¿no? O la Ya. primera. No sé qué opinas de esto, ¿no? Y sí, hombre, está claro. O sea, yo cuando doy una charla por ahí veo que la gente le llama la atención, que la gente se queda pensando, que la gente tal, ahí es donde veo el sentido de lo que hago, ¿no? O sea, realmente, pues para mí eso es lo que me sigue moviendo hoy en día. O sea, hombre, a nadie le amarga un dulce si te pagan, ¿no? Y a nadie le amarga un dulce ir a un sitio donde tiene unas instalaciones fantásticas y disfrutas dando la charla. Pero lo que más te llena es que cuando te acabas la charla y te dan la mano, te dice, oye, me has hecho pensar, me has hecho reflexionar, le da vueltas a otro. Eso es lo Totalmente. que... ¿Siempre lo consigues? No, probablemente no, ¿no? Siempre hay alguno que se sigue durmiendo, pero no, la digo de broma. Yo siempre que he tenido suerte de estar en el auditorio escuchándote, la verdad que hemos tocado muchísimas cosas, Nacho. Así que, por favor, cuídate mucho, ¿vale? Porque te quedan muchos años de darnos caña. Fíjate que una pregunta que venía ahora, no sé si ya la has contestado antes parcialmente o no, pero tenía que ver con de ese modelo K2, ¿no? Si tuvieras que destacar, sé que es complejo, ¿no? Los tres factores más importantes de alto rendimiento con ese vínculo con el K2, ¿volveríamos otra vez a tangibles, intangibles y propósito? ¿O quieres aprovechar a contar algo más del modelo? No, quiero aprovechar a contar algún detalle más, ¿no? Fíjate, para el que no lo conozca, el modelo K2 desarrollamos en el ejército. Yo he mandado al departamento de liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército, lo que durante 4 o 5 años me ha hecho responsable de la formación en liderazgo dentro del ejército, ¿no? Entonces elaboramos un modelo en el cual hacíamos una similitud entre el ascenso al K2, que es el segundo monte más alto del mundo y con mucha peligrosidad, con el ascenso a la excelencia en el liderazgo, ¿no? Entonces eso tiene varios campamentos. El campamento base, el autoliderazgo, equipazgo, misión, toma de decisiones y por último las tres herramientas del líder que son comunicación, autoridad y motivación, ¿no? Entonces, en Rodrigo estamos ahora hablando del campamento de equipazgo, ¿no? O sea, aunque estoy tocando cosas de otros, pero del equipazgo, ¿no? Entonces nosotros decimos que un equipo tiene una parte tangible y una parte intangible, una parte física y una parte química, por no abusar del tema tangible e intangible, ¿no? La parte física son tres cosas, ¿no? Está claro que físico es la misión, o sea, se ve claramente cuál es la misión del equipo. Eso es lo que hace que un equipo sea permanente en el tiempo. O sea, yo me he ido del departamento y el equipo del departamento sigue existiendo. ¿Sabes lo que te digo? No es un tema de proximidad ni de que estén todos juntos. No, no. La misión es lo que da el carácter y la naturaleza del equipo. Eso es lo primero. Lo segundo son las personas que lo conforman, la madurez que tienen. Y la tercera parte física del equipo es la toma de decisiones. Nosotros entendemos que, digo nosotros, hablo del ejército, todo lo que hemos aprendido en el ejército, nosotros decimos que la esencia de los equipos es para la toma de decisiones, con independencia de quién sea la responsabilidad final, que eso es otro tema a discutir, ¿no? Pero bueno, son esas tres partes físicas, como te digo, la misión, las personas que lo componen y las decisiones que se toman. Y luego está la parte intangible, ¿no? Que son las relaciones que existen entre estas tres cosas, ¿no? Existe entre las personas con la misión, eso se llama compromiso. Compromiso. La relación de las personas y su madurez con el logro de la misión se llama compromiso. ¿Cuál es la relación que existe entre las personas y la toma de decisiones? Eso se llama colaboración. ¿Listo? Y está muy relacionada con la inteligencia emocional. ¿Vale? ¿Y cuál es la relación que existe entre las decisiones y la misión? Es contribución. Cómo las decisiones contribuyen al cumplimiento de la misión. Así que en el ejército hablamos de equipos de alto rendimiento tienen que tener tres Cs: compromiso, colaboración, contribución, ¿no? Y ahí podemos hablar de cualquiera de las tres largo entendido, ¿no? He esbozado rápidamente el esquema de nuestro equipo, las tres partes tangibles o las tres partes físicas y las tres partes químicas, que son las relaciones, que es lo que no se ve, y eso es lo que cuando tú juntas la física y la química y la llevas arriba, lo que logras es la sinergia, que realmente cuando entras en sinergia es cuando empiezas a entrar en un equipo de alto rendimiento, ¿no? Qué bueno, Nacho. Ese es nuestro... Y, fíjate, y aprovecho, ¿no? Quien te esté escuchando y quiere saber más, ya sea empresa o ente individual, por LinkedIn, por donde sea, Nacho Gabaldón, ¿no? Ignacio Gabaldón, ahí le tenéis a vuestra disposición
porque incluso yo sé que tienes algún vídeo también y algún recurso muy interesante por si la gente quiere profundizar, porque es un modelo maravilloso, ¿no? Fíjate qué interesante, porque hace poco con una consultora que llevo 3 años, una Big Four, ¿no? Una consultora bastante grande a nivel internacional, hablando con un socio, fíjate lo que me decía Nacho. Cuando van a contratar a alguien, él decía que como mínimo tienen que tener dos cosas: espíritu de equipo y ser unos motivados, porque si no, antes o después van a sufrir un montón. Entonces, fíjate cómo, una vez más, yo creo que en el ejército, si os observamos desde fuera, lo habéis hecho a nivel de tecnología, lo habéis hecho a nivel de logística, ¿no? A nivel de liderazgo, de estrategia, pero una vez más, a nivel, en este caso, de habilidades más blandas, cómo habéis sido capaces de crear modelos tangibles, ¿no? Con una secuencia, una jerarquía que tiene mucho sentido en el mundo civil, ¿no? Es el puente que yo cada vez que te escucho me llama mucho la atención. Digo, eh, deberían de estar escuchándote muchas más personas de lo que lo hacen, que ya son muchas, porque creo que todo el mundo se podría llevar algo para su organización. Porque creo que también posiblemente la misión que tenéis dentro de esa organización, ¿no? El riesgo que hay. De hecho, hubo una pregunta hace años que cuando cogí un poco de confianza contigo te la planteé, que digo, oye, claro, has hablado de esta escalera que ponemos en algunas paredes, ¿no? Y ahí también hemos hablado, ¿no? De la familia, del trabajo, ¿no? Y de la parte individual. Digo, claro, pero si Rodri, que forma parte de esta sociedad, no está a la altura, ¿cómo voy a pedir a Nacho que dé su vida por mí? ¿No? Y aquí es cuando nos explicabas antes muy bien que el sistema de valores de un ente y otro han de ser diferentes, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante esto, Nacho, porque em, otra cosita que te quería preguntar es cómo te ha ido marcando esto, ¿no? Hay una pregunta ahí sobre hitos de tu carrera profesional, ¿no? Es decir, yo conozco un poquito mejor tu historia, pero ¿cómo has ido transicionando esas diferentes etapas, ¿no? Posiblemente profesionales en este caso, pero igual han sido también vitales, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos para ti claros, ¿no? ¿Y en qué momento te encuentras ahora? Bueno, los hitos, las transiciones, yo creo, profesionales normalmente me las han marcado. Claro, en algún momento no han, algunas sí, ¿eh? Han estado de mi mano, como te digo, algunas sí, pero otras no. Yo que sé, asciendes de teniente a capitán y tienes que cambiar de destino, ¿no? O pasas 3 años en un destino determinado y porque ese destino solo puedes estar 3 años, cambias, ¿no? O sea que más o menos vas viendo un poco las cosas. Sí que es verdad que tengo la suerte que me ha acompañado muchas veces la ilusión, ¿no? O siempre me ha acompañado la ilusión. Con lo cual, te lo hace fácil. O sea, te lo hace fácil. O te preparas para algo que sabes que va a venir y vas allá. Ha habido dos cosas, y te las cuento de menos a más intensamente, que me han llamado mucho la atención. Yo me he pasado 25 años en el mundo de la inteligencia militar. Ha sido muy interesante. He estado en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, he llevado grupos de analistas de Oriente Medio, Afganistán, etcétera. He estado en estos países también. Y luego también he estado en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, en un tema de inteligencia militar. Muy interesante, fantástico. Y cuando ya parecía que mi vida se acababa, me mandan forzoso a una unidad que no tiene nada que ver con todo lo que he hecho anteriormente, que es una unidad de servicios, se llama, que es fontaneros, electricistas, riesgos laborales, medio ambiente, yo qué sé, catering, seguridad y tal, en una de las bases más grandes que tiene España, que es la base Álvarez de Sotomayor en Almería, donde hay 2.500 legionarios, ¿no? Y dices, oye, ¿yo qué pinto aquí? Si no sé de qué va esto, además para mandarla, ni más ni más menos, ¿no? Y con 2.500 legionarios ahí. El caso es que eso que en principio fue un shock, digo, bueno, ¿y yo aquí qué tengo qué tengo que hacer? Pues no tengo que hacer. Ha sido uno de los grandes regalos que me ha hecho la milicia. Uno de los grandes regalos que me ha hecho la milicia. 3 años fantásticos, encajé con el general de la Legión muy bien, nos llevamos muy bien, hicimos grandes cosas. Yo creo que aquella unidad, no por mí, sino por ellos mismos, creció mucho en autoestima, que también lo necesitaba. Bueno, para mí fue fantástico, ¿no? Pero sí que es verdad que la transición más importante ha sido cuando he decidido pasar. Ya estaba en el margen y decidí, me ofrecieron quedarme en la reserva donde estaba y opté por irme a la vida civil, ¿no? Ahí sí que tengo que reconocer que ese es un tránsito más duro que cualquiera de los anteriores, ¿no? Antes o después iba a llegar. Es verdad que decidí no quedar en la reserva. La reserva es una situación especial que tiene ciertas limitaciones. Ya no era coronel en activo, me iba a quedar coronel en la reserva con mis mismas funciones, pero bueno, decidirme. También es verdad que Jesús opina que también los jóvenes tienen mucho que aportar, ¿no? Tampoco podemos bloquear la entrada de los nuevos. Pero bueno, sí que te digo que los meses anteriores para mí fue unos meses muy difíciles, porque, y te voy a contar algo muy emocional, porque mi carrera lo es.
Mi carrera lo es muy emocional, muy emocional. Y claro, yo desde que pasé a la reserva no voy a un sitio donde está la bandera. Siempre he ido a sitios donde estaba la bandera. Siempre. Cualquier cuartel, cualquier alojamiento, cualquier cosa, le da la bandera. Y ahora no. Ahora estoy en casa, trabajo mucho, estudio un mogollón, conozco gente fantástica como tú, pero no está la bandera. ¿Sabes? Y eso me duele. Y además hubo dos cosas así, te lo cuento, está en uno de mis vídeos por ahí, que me lo preguntaron una vez, me salió del tirón y aprovecho para contarlo, ¿no? Un vídeo Y precioso. hubo, De hecho, lo pondré también. Pondré el enlace por ahí al vídeo porque fue un vídeo precioso. sí, pero bueno, te lo cuento ahora, me refiero que hubo dos cosas que me chocaron mucho, porque yo tenía la suerte que me invitaban, por ser el jefe del departamento, a la Academia General Militar, o sea, mi casa de cuando empecé, ¿sabes? Y me invitaban a dar clases a los cadetes, no clases, como una conferencia de 2 horas a cada curso sobre liderazgo, que era lo que mandaba entonces, ¿no? Hablar a aquellos chavales para mí era fantástico. No pagaban, no pagaban, pero eran las charlas a las que he ido más nervioso. Y he ido 4 años consecutivos, ¿eh? Y eran las que iba más nervioso. Pero ellas, bueno, la última estaba la princesa. Claro, ellos veían arriba a un coronel, ya viejo, ¿sabes? No estoy gordo, pero podría estarlo. Y claro, eso yo lo había visto 40 años antes, lo cual me dolía, ¿no? Me dolía, porque ya esto se estaba acabando, ¿no? Y luego, por otro lado, es verdad que, como digo en el vídeo, si nosotros juramos bandera 3 veces, la primera cuando acabas de llegar a la academia, en primero, que no sabes, no tienes ni idea de qué va el mundo este todavía. Después, cuando tienes 25 años de servicio, ya eres comandante, ya tienes cierta madurez y la última, que fue hace un año escasamente, después de 40 años de servicio, ¿no? Y bueno, pues estaba el rey y la princesa, ¿no? Entonces, dar ese beso a la bandera, ese último beso a la bandera, pues hombre, es duro, ¿no? O sea, Brutal. eh, lo echas en falta. Me preguntan mis compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás y tal? Porque das muchas clases, ¿te lo pasas bien? Yo sí, sí, me lo paso bien, pero no está la bandera. ¿Sabes? No sé, a lo mejor es ese sentido de trascendencia del que hablábamos antes, ¿no? Total. Pero fíjate, Nacho, Busco, busco la trascendencia en otro lado. total. Porque Anda, que fíjate me he que. enrollado mucho, tío. No, no, Me he no, enrollado no, mucho. no, 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 de enrollado nada. Me ha encantado, una vez más. No, porque fíjate que no, la gente que nos escucha, algunos habrán visto ese vídeo, otros no, pero me alegro mucho que lo hayas vuelto a contar, ¿eh? Porque fíjate que abre de nuevo la pregunta con la que casi iniciábamos, que es si un ser humano puede sacar su máximo potencial sin un propósito sano, coherente, ¿no? Contributivo. Y fíjate que las dos entrevistas previas a esta tuya han sido dos compañeros con los que he compartido campo. Uno, cuando jugué contra el Atleti en el Campeonato de España con 14 años, él no se acordaba de mí, pero su madre sí. Y de hecho ahora se va a casar con una amiga de mi mujer, ¿no? Ha sido un encuentro hace 2 o 3 años, Robert, fantástico, que de hecho tú y yo estamos en un proyecto con él que finalmente tiene pinta de que vaya a salir. Y el otro, una persona con la que compartí vestuario, aunque tiene un año más que yo, porque los porteros teníamos, como decía mi entrenador de porteros, algunas taritas, ¿no? Éramos personas especiales, ¿no? Esa última persona que estaba guardando la portería. Podían fallar los demás, pero tú no podías fallar, porque ibas con un golito para casa, ¿no? Y fíjate que con los dos, aparte como contigo, ¿no? De haber tenido conversaciones durante estos años muy profundas en estos aspectos, se vuelve a abrir esta pregunta, Nacho. ¿Qué sucede cuando se cierra una etapa vital? Porque más que una etapa profesional, por ejemplo, como lo vivo con estos dos amigos, ya no es solo profesional, es vital, ¿no? Y creo que es igual que lo que tú nos estás contando, ¿no? Con esa profundidad, con sus diferencias, por supuesto, y diferentes propósitos en ambos lados. Pero lo importante para mí es la percepción del ser humano que transita esa situación. Es que aquello a lo que te has dedicado con toda tu alma, yo, alguno de estos amigos, uno en particular, no pudo despedir a su padre, ¿no? Otro, cuando nacieron los niños, a veces no ha podido estar, ¿no? O cuando jugaban en el extranjero, la prioridad era la vocación de servicio a ese club. Es de otra forma, pero en el trasfondo creo que hay patrones que no son tan diferentes. Y cuando llega el final de una carrera, que pueden ser a los 60, a los 50, a los 40, a los 30, dependiendo del sector en el que estemos, se abre este gran abismo, que es que ese propósito, esa trascendencia, si la has conseguido, sustituirla es muy complejo, porque conozco personas que igual lo descubrirán antes o después o no lo descubrirán nunca, de forma que no tienes que sustituir ese concepto de trascendencia. Pero quien lo ha vivido, Yo creo que no es tan complejo, fíjate lo que te digo. sí, Te voy a romper los esquemas, por permíteme que favor, te lo diga, ¿vale? por favor. Yo creo que no es tan complejo. O sea, tienes que haberlo vivido y tienes que haberlo sentido, ¿no? Pero hay una frase, no recuerdo si era de Santa Teresa o de la Madre Teresa de Calcuta, que decía algo así como
Dios está en los pucheros. Muy interesante, ¿Cómo? ¿Cómo? Un trabajo absolutamente ocupacional, muy interesante. por tu actitud lo puedes convertir en trascendente. ¿Cómo tú puedes convertir en trascendente el hecho de dar una clase? ¿Cómo tú puedes convertir en trascendente el hecho de cualquier cosa? El tema Dios está en los... No, no soy especialmente religioso, ¿eh? Entiendo la trascendencia, pero no soy especialmente religioso. Lo que pasa es que esa frase me parece, Dios está en los pucheros. Podemos dar trascendencia a cualquier trabajo. Eso es lo que digo yo cuando te hablaba antes de la Comisión Nacional del Mercado de Coca-Cola. Dios está en los pucheros. Dale trascendencia a tu trabajo. Entiende Interesante. que tu trabajo es de trascendencia. Qué interesante esto, Nacho. Fíjate que antes creo que, no sé si son las palabras exactas, pero decías la capacidad de redefinir ese sentido de trascendencia, ¿no? Y fíjate que yo ahí diferencio, ¿no? En lo que yo he podido vivir a otro nivel, o lo que he visto con nuestros amigos, o lo que te estoy escuchando a ti, que podemos dividirlo en un modelo muy trivial, muy sencillo, que es em, la parte hacia adentro y la parte hacia afuera, ¿no? Entendiendo una parte de quién soy yo, ¿no? Si no estoy en el ejército, ¿quién soy yo? Si no estoy multinacional, ¿quién soy yo? Si no estoy en este equipo, porque me he dedicado tanto tiempo a esto que me he sentido reconocido. He conseguido amor a través de esta vocación de servicio, a través de este trabajo. Y de repente parece que ahora ya no soy útil para esto, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con la identidad de la persona, que creo que es más individual, ¿no? Que tiene que ver con hacer las paces contigo sabiendo que esta etapa se acabó y ahora vamos a ver cómo vivimos la siguiente, ¿no? Igual lo que toca es cambiar, como bien decías, la escalera de pared y poner mucho foco en la familia, que es lo que están haciendo estos otros amigos, ¿no? Devolviendo tiempo a la familia y viendo ahí ya ese sentido trascendente, ¿no? Temporalmente. Pero fíjate que ahora nos regalas otra parte, es que hagas lo que hagas, si lo haces con amor, le estás dando lo mejor que tienes. Esa parte la veo como más hacia afuera. Hay una parte que es esa armadura la armadura de caballero oxidado, ¿no? De Robert Fisher, creo que es, ¿no? El caballero de armadura oxidada. Este libro, ¿no? Que se ve como en tres castillos se le va cayendo la armadura. Una armadura que tuvo que construir para sobrevivir y protegerse, ¿no? Y yo creo que en estas transiciones, y te pregunto ahora sobre ello también si lo percibes así o de una forma diferente, Nacho, creo que las armaduras hay una invitación, o se caen solas, una invitación a mudar la piel, ¿no? Y creo que ahí entra donde lo que tú dices, ¿no? Vale, esta etapa serví de esta forma. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo seguir siendo útil? ¿Cómo puedo seguir sirviendo igual desde un lugar diferente? Y aquí el primero, Robert en la entrevista me decía algo muy interesante, me decía, Rodri, la vida me ha dado la oportunidad 2 años después de volver a la Liga Internacional a retransmitir algún partido. Antes yo podía entrar al campo y no tenía controles de seguridad. Ahora tengo que pasar cantidad de controles de seguridad y el otro día, de hecho, una muchacha de seguridad me empujó y me echó del campo porque me dijo que no era mi lugar. Fíjate qué bonito esta situación en la cual hay una recolocación, ¿no? De ese individuo respecto al sistema. Que tú y yo también hemos compartido en la Fundación Rafael del Pino, Nacho, una formación sistémica muy interesante, ¿no? Es como que tú sientes que eres el mismo, pero el sistema te posiciona en lugares diferentes. Y yo creo que el viaje también tiene que ver con esto, ¿no? Con identificar qué es tuyo y qué no es tuyo, ¿no? Y aceptar, como bien has dicho, ¿no? Que, ¿cómo es la frase del puchero? Que Dios está en el puchero. ¿Algo así? Dios está en los pucheros. Claro, Dios claro, es está lo en que el te digo puchero. eso. Qué bueno. Yo estoy convencido que tu amigo puede encontrar, igual que antes se dejaba la piel en el campo haciendo su beneficio por el club o por lo que fuera. Estoy convencido de que ahora, si es comentarista, pues dejará la piel. Tenemos que ver la trascendencia de nuestros trabajos. Tenemos que entender que todos nuestros trabajos y todos los que me estén oyendo tienen un sentido. Lo que pasa es que muchas veces, como te digo, no reflexionamos sobre el sentido de nuestro trabajo, ¿no? Y entonces lo banalizamos cuando tiene un sentido de trascendencia. ¿Sabes lo que te digo? Y después, de verdad que tu trabajo tiene un sentido de trascendencia. O sea, la política tiene un sentido de trascendencia. Lo que pasa es que lo banalizamos, pero la política tenía que tener un sentido de trascendencia muy profundo. ¿Sabes? Lo que pasa es que se entiende de otra forma, se entiende de otras historias, y ese es el problema. Ese es el problema. Hay que volver a recuperar la esencia del espíritu de servicio, ¿no? Esa es Fíjate, ¿no? la cuestión. Sí, sí, darnos cuenta de esto que nos está regalando, cada uno asumir su parte de responsabilidad con esa vocación de servicio, esa parte trascendente y luego ponerla en práctica, ¿no? Y fíjate esto, Nacho, que nos dices, me hace pensar, ¿no? Porque hace no mucho una persona me decía, Rodri, es que
el problema que tenemos es que nos comparamos con el vecino de la vecina, ¿no? Es decir, aquí cada uno tiene su proceso, aquí cada uno sirve de una forma, ¿no? Cada uno tiene sus dones y talentos. El problema, cuando el pájaro quiere ser pez, el pez quiere ser gorila, el gorila quiere ser culebra, la culebra quiere ser delfín, ¿no? Claro, y yo creo que esa comparación también a veces nos aleja, ¿no? Porque fíjate qué interesante, ¿no? Con lo que nos dice, vas a diferentes lugares, diferentes empresas, diferentes escuelas de negocio, y de repente te encuentras con esto, que igual no todo el mundo se ha parado a reflexionar esa trascendencia que tiene su trabajo. No, porque fíjate que yo algo cuando nos toca trabajar, ¿no? Con servicio público, a veces sigue habiendo, ¿no? Es que en una empresa privada hay otras palancas, ¿no? Y yo les traigo casos muy actuales de empresas con las que trabajo estos 2, 3 años. Hay empresas privadas que no pueden contratar, no pueden despedir y no tienen las palancas de motivación económicas ya. Entonces llega un momento y ya no es cuestión de que pongas un foco al dinero. Es que igual como le pongas, si es una palanca que no se puede activar, vas a frustrarte demasiado. ¿No? Ya no es que haya un salario emocional y otro económico, es que igual el económico es el que es, independientemente que la inflación esté subiendo y los gastos también, y por tu salud empieza también a dar cuenta de los intangibles alrededor de esa parte, ¿no? Porque antes lo has dicho, ¿no? Me ha encantado. Si únicamente te juzgas, te analizas con tu salario económico, eres muy pobre, somos muy pobres, ¿no? ¿Y cuánto daño nos hacemos con esto? Es que muchas Fíjate que en el gracias. ejército, por ejemplo, nunca podemos manejar, nosotros no podemos manejar los salarios de nuestra gente. Yo no puedo cambiar los salarios que tiene mi gente. En el mejor de los casos, y muy puntualmente, porque es muy difícil, puedo conseguirle una medalla si quieres ese tipo de motivación. Muchas veces ni tan siquiera puedo elegir a mis subordinados, que dices, no es que no puedo elegir a mi equipo, pero lo que sí que puedo hacer con mi gente es ser ejemplo, ¿no? Eso es lo que más les arrastra, ¿no? Mira, el la guerra. Esto está aquí en el corazón. Y fíjate, Nacho, qué mensaje tan bonito, ¿no? Em, y creo que somos una sociedad que nos estamos midiendo demasiado con el dinero. No hace poco en un podcast escuchaba, ¿no? Preguntaban a ciertas personas ¿no? Empresarios y demás por qué mueve la sociedad y muchos decían que el dinero, únicamente el dinero. Pero nos damos cuenta que es un callejón sin salida, ¿no? Y te agradezco, ¿no? Porque esta conversación yo creo que nos has dado muchas perspectivas para mirar la vida, ¿no? O el trabajo, que cada uno vea, ¿no? Vida profesional o vida al completo, diferentes perspectivas para entender realmente que aquí estamos para mucho más, ¿no? Y que ojalá, ¿no? Puedas maximizar y que puedas cumplir tus sueños tangibles y económicos, pero no te quedes solo en eso, ¿no? Y fíjate que ya vamos terminando, que no te quiero tampoco robar mucho tiempo, pero hay una pregunta que también es para ti, ¿no? Es decir, ¿en qué proyectos estás participando? ¿Dónde te puede encontrar la gente, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer, ¿no? Porque fíjate que tenía que apuntar lo que habíamos hablado, ¿no? Paso de la vida militar a la vida civil, que nos lo acabas de regalar antes, ¿no? Pero claro, en esta transición, que ya vas consolidando poquito a poquito, realmente, ¿qué es lo que te apasiona, ¿no? ¿Dónde estás aportando valor? ¿Qué proyectos tienes abiertos para que la gente conozca esta parte de ti también, Nacho? Pues mira, te soy sincero, cuando yo estaba mandando el departamento de liderazgo de la Escuela de Guerra y Liderazgo, que luego se cambió el nombre a Escuela de Guerra y Liderazgo, eh, a todos estos cursos, como cuando te conocí me invitaban, pues yo en vuelta invitaba a la gente, ¿no? Invitaba a la gente a la Escuela de Guerra a pues un poco enseñarles la Escuela de Guerra, que es un edificio peculiar. Luego les daba una charlita, os daba una charlita de 1 hora de qué está haciendo el ejército en materia de liderazgo y nos tomábamos un vino, con lo cual haces un poco de networking, ¿no? En esto conocí a una mujer que se me acercó, Astrid se llama, en el que me dijo, oye, vuestro modelo me gusta mucho, soy una empresaria que ya está un poco cansada de este mundo, ¿por qué no hacemos algo juntos? A mí me quedaba un año para pasar a la reserva y empezamos un proyecto que seguimos con él. Y Enhorabuena. bueno, nos complementamos pues muy bien, ¿no? Nos llamamos Talentum o Talentum Evolution y bueno, pues estamos atendiendo a aquellos que quieren escucharnos de alguna manera. Ella es más experta en coaching y tal, yo soy más de liderazgo y por supuesto me podéis encontrar en LinkedIn. Eh, la idea es contribuir, la idea es aportar, ¿sabes? No, no, no pido mucho más, no pido nada, no pido nada. Yo doy lo que puedo, que muchas veces es poco, me gustaría dar más, que no puedo, no sé, pero, pero mi idea es contribuir hasta que el cuerpo aguante, como aquel que dice, ¿no? Estás dando mucho, Yo Nacho, creo ¿no? que, yo creo que tengo una experiencia de muchos años en el ejército que me ha dado mucho background, muchas cosas interesantes, muchas experiencias, muchos años de lectura, los años en el curso de liderazgo.
un acompañamiento de mi compañero Agustín, que fue el que me inició en el mundo este del liderazgo. Y bueno, yo creo que ahora tengo las canas como para poder aportar, ¿no? Qué Entonces, bueno. bueno, aunque canas no tengo, sí que en la barba. Pero bueno, pues eso es lo que puedo hacer y lo que me gusta hacer, sinceramente. Muchas gracias, Nacho. Y fíjate que el anterior entrevistado dejaba una pregunta, ¿no? Que tenía que ver con... Sé que es una pregunta un tanto compleja también, pero si tuvieras que o pudieras cambiar algo del pasado, ¿no? Si pudieras haber tomado una decisión de forma diferente, ¿hay algo que cambiarías? Ya ves que la gente que traemos aquí le daba tres vueltas de tuerca más, ¿no? Pero fíjate que es una pregunta compleja y no hace falta que la contestes, ¿eh? Le puedes dar una vuelta. No, no lo sé, macho. No, no lo sé. Eh, yo tuve una circunstancia un poco peculiar que me llevó a tomar una decisión que a lo mejor hubiera tomado otra. El resultado que tenía ha sido bueno, pero tampoco sé cómo hubiera ido aquello. Probablemente hubiera llegado más lejos desde el punto de vista profesional. Tampoco me ha obsesionado llegar más lejos desde el punto de vista profesional. Pero sí es verdad que me descubre una diabetes en un momento dado crítico de la carrera, ¿no? Y entonces tengo que optar más por la tranquilidad que por el estrés, ¿no? Muchas gracias, Nacho. Luego con el tiempo no hubiera sido tanto, ¿sabes? O sea, lo hubiera podido manejar, pero dices, he sido feliz con lo que he sido. O sea, que tampoco es que digas, yo me duermo pensando en mañana, no pensando en ayer, ¿no? Me encanta. Y fíjate que cuando esta persona me planteaba esta pregunta en la entrevista anterior, yo pensaba sobre mí, ¿no? Y esto de la máquina del tiempo es algo perverso también. Pero fíjate que también mi visión, ¿no? Que a veces sería injusto cambiar algo, ¿no? Porque todo lo que tenemos ahora es producto de forma muy compleja de todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y seguimos con vida, seguimos con cierta salud, seguimos rodeados con gente maravillosa, tal vez hemos tenido que despedir a alguna persona también, ¿no? Por el camino, pero fíjate que es una pregunta muy curiosa, también de índole muy filosófico. Esta persona tenía, o tiene otra mirada muy interesante también, me dice, Rodri, eh, todos hemos podido hacer las cosas mejores, ¿no? Y yo me quedé reflexionando, porque una cosa es que lo hayas podido hacer mejor, pero después yo me quedé pensando, ¿no? Injusto también ahora juzgar a Rodri de 25, de 32, de 17, con el conocimiento que tiene Rodri, que ya está cerquita de los 40, ¿no? Claro, entonces fíjate, Nacho, que simplemente me ha venido a la cabeza esta pregunta que me lanzaba este amigo y la respuesta por tu lado me encanta, ¿no? Y ahora te toca a ti mandar dardo venenoso a la siguiente persona que esté por venir. Una sería, ¿qué pregunta dejarías, ¿no? Al siguiente invitado o invitada. Y luego también otra pregunta que tiene que ver, ¿no? Si hay alguien en particular que crees que con esto que estamos comentando, ¿no? Conversando, te gustaría que viniera a este podcast, si lo queremos llamar podcast, o a estas conversaciones, ¿no? También con esta doble mirada, ¿no? Una pregunta para el siguiente o la siguiente, que no sabemos quién es, yo tampoco lo sé, porque vamos un poco sobre la marcha. Y la segunda que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Hay algún perfil, alguna persona que en particular te gustaría incluso escucharla también en este formato, ¿no? Pues mira, aquí te voy a decir dos personas que pudieran ser interesantes, que pudieran aportar mucho, ¿no? Te diría el jefe del departamento de liderazgo actual, que cuente un poco cómo va evolucionando. Yo creo que dar a conocer al ejército en el exterior, yo lo he hecho siempre, yo creo que Julio se llama, eh, seguro que se anima también, y yo creo que eso puede ser interesante. Te puedo comentar también a mi socia, Astrid, ¿no? Es interesante porque hombre, mujer, civil, militar, público, privado, pues también tiene una perspectiva Muy peculiar de las interesante. cosas, ¿no? Y bueno, pues también puede ser interesante y seguro que te aporta cosas nuevas. ¿Y qué le preguntaría? Yo le preguntaría por el propósito. Yo le preguntaría por el propósito de su organización, por el propósito de sí mismo, por el valor que da al propósito en la vida actual, si tendría que estar más presente, cómo podemos promover el propósito en las organizaciones. Bueno, Álvaro Yeo también, ¿sabes quién es Álvaro? Bueno, Álvaro Yeo es una persona del IES que trabaja mucho el tema del propósito. Mucho, 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 mucho. Mucho, mucho. Yo le sigo, le conozco personalmente, pero no he tratado mucho con él, pero tiene unos trabajos muy profundos. Me ha invitado alguna vez me parece que está en la Universidad de Navarra también. Qué bueno. O sea que, bueno, también es una persona. La verdad es que tú también conoces muchos. Si me refiero, tú vas pensando por ahí, hay gente con una valía tremenda. Está José Aguilar, que no sé si le tienes, yo qué sé, Tenemos pendiente a José también. Sandra Sotillo para hablar de la confianza,
A Bueno, Sandra macho, también la tenemos pendiente, ¿eh? lo suyo sería hacer una mesa redonda. O, de hecho, si ahora que estamos en directo, si te comprometes a hacer una o tres bandas en algún momento, o que tú y yo entrevistemos a otra persona si te apetece también, o cuando esté Julio Star, o cuando esté Astrid, o cuando esté Sandra, o José, yo feliz, porque fíjate que también cuantas más voces, más rico va a ser el debate, ¿no? Y la conversación. Así que, si coges el guante, podemos pensar la siguiente, si te apetece con alguien en particular estar. eh, Pegas, siempre. ¿Quién dijo miedo? que es la forma de medio engañarte de nuevo y tenerte otra vez por aquí, Nacho. Pues no sé si hay alguna cosa que se haya quedado en el tintero que te gustaría compartir, si más o menos hemos cubierto expectativas. No, sí, un placer charlar. Además, es que yo disfruto más cuanto la charla es más profunda. O sea, es más de rascar, de ver de valores y tal, ¿no? Hay veces que se me han invitado a dar una charla en el seno de un curso y ves a todos los ponentes y todos son temas técnicos fantásticos todos, ¿eh? Fantásticos todos. A veces pregunto, ¿de quién habla de valores aquí? ¿Hay alguien que toque este tema? Entonces dice, bueno, yo me animo. Por eso te digo, y charlar contigo, sí, siempre hay que charlar contigo, siempre que hemos ido por ahí juntos o a tomar una cerveza o en una formación o lo que sea, siempre esto fluye con mucha naturalidad, lo cual para mí Total, es Nacho. una garantía de éxito y una garantía de placer de charlar contigo y pasar un rato estupendo como me pasa esta tarde. Muchas gracias, Nacho. De hecho, fíjate que agradecerte de nuevo tu tiempo y a veces lo hemos hablado tú y yo esto, ¿no? Si alguien más hubiera escuchado alguna de nuestras conversaciones, no desde un lugar egoico y narcisista, sino porque a veces son muy profundas y a veces dan ganas de tomar nota, ¿no? Y decir que no se me olvide esto, ¿no? Porque esto creo que es importante. Yo creo que es un poco el espíritu de este podcast, ¿no? Y lo que te contaba antes en Bambalinas, de que empezó en 2014, que lo titulé Porciones de Vida, era porque ya por entonces me empecé a dar cuenta que lo más importante y lo más preciado que te puede regalar alguien es su tiempo. Por eso yo hablaba de porciones de vida. Ahora hemos tenido una hora de porción de vida que tú me has regalado, que yo he disfrutado, que se lo estamos regalando. Ojalá que lo escuche alguien que le pueda interesar. Pero yo creo que esa parte de trascendencia, estamos en ello, ¿no? Esto también tiene un espíritu trascendente. Sin Independientemente duda. donde estemos o lo que estemos haciendo, ahora ya hay una pildorita, una hora grabado, que quien quiera acceder a ella lo puede hacer de forma gratuita desde cualquier lugar, ¿no? Y creo que es importante también esto, ¿no? Porque hoy en día las noticias que estamos recibiendo, y no me entro en medios o no medios, tampoco escucho hablar mucho de trascendencia, de valores, de compromiso, de lealtad, de confianza, ¿no? Nos tenemos que a veces, ¿no? Parece que recurrir a estos espacios para poder hablar de algo tan importante, ¿no? Que creo que es el fundamento, ¿no? La base de todo lo demás. Sin duda, Así sin que, duda, sin a- duda. Es la base de todos los demás, es la base de la convivencia, es la base de todo. ¿Vale? así que gracias, Nacho. Un placer contar con tu amistad y con tu tiempo. Y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Ya has propuesto tu mesa redonda, ¿no? Varias voces, pues ya montaremos algo interesante también, ¿vale? Muchas gracias a ti, Rodri, por tu tiempo y por tu oportunidad de charlar. Un abrazo grande. Hasta pronto.